Ahora sí. Muy bien. Lo primero que tenemos que entender es lo siguiente. ¿Qué es el átomo? ¿No? ¿Ustedes qué piensan o qué pensarían si estarían 3.000 años, 5.000 años antes, ya 2.000 años antes de Cristo, 1.000 años antes de Cristo? ¿Cómo hubiesen pensado ustedes? Imagínense este experimento mental. Tienes una manzana, esto puede ser uno de ustedes fácilmente, ¿no? Partes esa manzana a la mitad y sigues haciendo este experimento varias veces, ¿no? Acá vuelves a partirlo, acá igual vuelves a partir a la mitad, por aquí, por aquí, por aquí, y así sigues indefinidamente. ¿Ustedes qué creen? ¿Va a llegar un límite en el cual eh, obtenemos un pequeño ladrillo, ¿no? Que sería el átomo, que forma parte de toda esta materia, o ustedes creen que puedan seguir dividiendo este objeto indefinidamente? Escríbeme por favor en el chat si tú crees que existe el átomo o no crees que existe. ¿Existe el átomo, sí o no? O sea, existe ese pequeño ladrillo que forma parte. ¿Sí o no? A ver, quiero ver, pero no lo digas tanto por tu experiencia previa, ¿no? En tus cursos de física, sino química. Sino, respóndeme pensando en qué es lo que tú crees, no lo que tú sabes, sino, ¿qué crees tú? ¿Que existe un pequeño ladrillito que forma parte de todo? ¿O que tú puedes dividir un objeto hasta el infinito y más allá y nunca vas a encontrar a ese dichoso átomo? ¿Qué crees tú? ¿Que sí o que no? Sí existe. ¿Lo han visto? ¿Se lo han presentado? ¿Cómo se apellida? Ahí Lía quiere generar polémica, dice que no, nunca lo he visto, nunca me han presentado, no existe entonces. ¿Y qué opina el resto? Al margen de que respondas o no, ahorita tienes que dejar el Free Fire, el Netflix, y tienes que ponerte a pensar en este experimento, ¿no? Dividir un objeto una y otra vez. No, sí existe, pero no me lo han presentado, dice. Al margen de sus respuestas, ¿no? Si pueden mandar sí o no, tienen que hacer este ejercicio mental de pensar. Perfecta analogía, ¿no? Un átomo es parecido a un píxel. O sea, ustedes saben que su pantalla se conforma de píxeles que tienen distinta tonalidad en función de si se prende un foquito chiquitito o no. De modo que cuando juntas todos estos cuadraditos, que son los píxeles, se forman las imágenes. Entonces él dice que un átomo es parecido a un píxel, que juntando mucho forman cosas o imágenes. Ahí está, yo lo vi en 4K. Igual 4K, 20K, 10.000K, con HD, sin HD, siempre está formado por píxeles. Solo que cuando los píxeles son más pequeñitos, entonces las imágenes son más suaves, no tienen bordes más definidos. Algunos que tienen su televisor de 4 píxeles van a ver cuadrotes nomás, ¿no? Cuadrotes grandazos. A ver, de nuevo, o sea, tienen que hacer, es importante que hagan ese ejercicio mental. ¿Qué pasará si yo empiezo a dividir un objeto? Ya, que no sea una manzana, pon el niño que te cae mal, la niña que te cae mal. Empieza a descuartizar, no, mejor, mejor no digo esa palabra, disculpen chicos. Empiezo a partir un objeto en mitad, así. Entonces, va a llegar un momento en que ya no voy a poder dividir. ¿Y por qué no voy a poder dividir un átomo? Si yo lo veo aquí, si yo lo veo acá, ¿por qué no puedo dividirlo?
¿Por qué no podría acá agarrar un cuchillo y partirlo? Si un átomo es así como un ladrillito. ¿Mm? ¿Por qué no puedo dividir un átomo entonces? ¿O sí podría hacerlo? Bueno, ese ejercicio mental es importante que lo hagan, que se imaginen qué está ocurriendo, ¿ya? Porque esa era la única forma que tenían los griegos de describir la naturaleza. Solamente se ponían a pensar y llegaban a las conclusiones porque esa idea les gustaba más o les gustaba menos. No había ninguna forma de demostrar que lo que estaban diciendo era correcto. Bueno, el cuchillo de tu cocina no podría cortar un átomo, eso sí, seguro. Pero piensen en eso, ¿no? El átomo es una palabra griega que significa no divisible. Todos en aquel entonces estaban de acuerdo con eso, que el átomo no se podía dividir, que era lo más pequeñito que existía y era como un ladrillo, como perfecto ejemplo de su compañero Fernando, ¿no? Son como píxeles, claro, son como ladrillos que unidos, o sea, puestos uno al lado de otro, forman, en un caso imágenes, y en el otro forman materia, objetos, teclado, manzana, monitor. Si dividimos un objeto sucesivamente, obteniendo trozos cada vez más pequeños, llegará un momento en el que no podamos dividir más a dicho objeto. A esta porción minúscula de materia se le denomina átomo, ¿ya? Es lo más pequeñito que tú puedes obtener. Eso es lo que pensaban los griegos, ¿no? Digamos que esta es la idea que tomó más fuerza. Todos estuvieron de acuerdo, así como ustedes, de que debía existir un ladrillito pequeñito, que se llamaba átomo, y que formaba todo, en combinación con otros átomos. Pero luego llegaron a descubrir que el átomo, no era como se pensaba, un ladrillo, sino que estaba compuesto por dos zonas, ¿no? El núcleo atómico y la nube electrónica, donde se encuentran pues los electrones, decían girando, ¿no? Decían que era un sistema planetario en miniatura, porque hacían la analogía, tenía un centro, que es el núcleo atómico, y los átomos giraban como si fuesen planetas alrededor del núcleo. Entonces, esa era la idea de que el átomo en realidad sí se puede dividir, ¿no? O al menos está compuesto por cosas más pequeñas. Un átomo mide más o menos 10 a la menos 10 metros. Y se pensaba que era lo más pequeño que podía existir, pero luego se encontraron partículas subatómicas. A los electrones que giran supuestamente, ¿no? Se dice que era un sistema solar en miniatura, giraban alrededor del núcleo, y luego tenías el núcleo. El núcleo, el núcleo estaba formado por protón y neutrón, por el protón y por el neutrón. Entonces, cada uno de estos de acá, bueno, acá el tamaño del núcleo es 10 a la menos 14 metros, ¿no? ¿Y qué nos decían en los cursos de física, química? Que esto, que el átomo es como un estadio de fútbol y el núcleo es como una pelota en el centro del campo, ¿no? Entonces, el átomo era de un tamaño, pero el núcleo era pequeñito y el electrón giraba alrededor del núcleo. Eso nos dijeron. ¿Por qué? Se hicieron varios experimentos y se encontraron estas partículas subatómicas. Muy bien, y así fueron encontrando que realmente el átomo no era un ladrillo sólido, sino que tenía en su interior algunas partículas más pequeñitas, en este caso el núcleo. Miren, ¿ah? Cómo fueron descubriendo cosas. Además, después, hace ya 50, bueno, digo después, pero esto de acá no es algo nuevo, ¿no? Ya tiene más o menos 50, 60 años.
se descubrió que tanto el protón como el neutrón estaba compuesto también por otro tipo de partículas que se llamaba, o que se llaman quarks, y que son más pequeñitos, aunque tienen una, digamos, un diámetro, por decirlo así, de 10 a la menos 18 metros. 10 a la menos 18 es algo así, 0, y pones 17 ceros y luego el 1. O sea, en total hay 18 números después de la coma. 17 ceros y el 1. Entonces, se fueron descubriendo, ahora se sabe que el átomo sí se puede dividir, ¿no? ¿Cómo se puede dividir? Necesitas bastante energía para poder romperlo, pero sí se puede hacer. Se puede dividir en partículas subatómicas que son el electrón, el protón, neutrón, y a su vez el protón y el neutrón se pueden dividir en quarks. También, para repasarles a ustedes, ¿qué decimos? ¿Qué decimos? Decimos que el electrón tiene carga negativa y que el protón tiene carga positiva. ¿Y cuánto vale esa carga? Se le pone así. La carga del electrón es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 y la unidad de medida es el coulomb. Profe, ¿qué diablos es esto? Simplemente tienes que considerar que es una cantidad, así como su masa, así como el electrón tiene masa, también tiene otra característica que se llama carga eléctrica. Y la carga eléctrica es responsable de muchos de los fenómenos que podemos ver en el día a día. Por ejemplo, que una luz se encienda, ¿no? Es un fenómeno eléctrico. En una tormenta, también los rayos, ¿verdad? Es un fenómeno eléctrico. Y eso se caracteriza de la siguiente manera, ¿no? Mediante la carga eléctrica del electrón igual a 1.6. Si se dan cuenta, la carga del electrón o un electrón es lo más pequeñito que puede existir, ¿verdad? Es la carga más pequeña. Las, si yo junto electrones, por ejemplo, dos electrones, tendría que multiplicar por 2. Si yo junto tres electrones, tendría que multiplicar por 3 esta carga. Pero como el electrón tiene carga negativa, se le pone así, ¿verdad? Se le pone menos. Y el protón tiene carga positiva, o sea, el protón tiene carga igual de 1.6 por 10 a la menos 19, pero con el signo más. Listo, chicos, a ver. Continuamos. Esto es el átomo de hidrógeno y es el átomo más pequeñito. Tiene un protón, tiene un neutrón en el núcleo y también un electrón que está supuestamente, ¿no? Girando alrededor del núcleo. Eso es lo que nos han enseñado. Y de seguro ustedes en el curso de física también han profundizado bastante en eso. Ahora bien, resulta que cuando se fueron descubriendo más elementos químicos, se hizo la tabla periódica. Entonces ahí tienes al boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, ¿verdad? El hidrógeno, por acá está, el sodio, el potasio, el silicio. Muy bien. Había un montón de elementos que se fueron descubriendo porque hay átomos de todo tipo. El hidrógeno es el más simple de todos, pero hay átomos que tienen más protones, más electrones, son más grandes. Entonces, se fueron descubriendo varios varios de esos elementos químicos. Resulta que ahora existe otra tabla más. Esta es la tabla periódica de elementos químicos. Hay una tabla que se llama el modelo estándar de partículas elementales, ¿no? Y resulta que está compuesto por distintos tipos de partículas subatómicas.
Y acá está, por ejemplo, el electrón, que lo conoces muy bien, ¿ya? Y acá están los quarks. En esta tabla no vas a encontrar al protón, porque el protón es una combinación de quarks. Los más elementales, los más básicos, los ladrillos más pequeñitos hasta ahora que se han descubierto son estos, que se llaman quarks, y por el otro lado tienen los leptones, donde el electrón es uno de esas partículas elementales. Esta tabla es la tabla que contiene a las partículas más elementales, más básicas que existen, más pequeñitas que existen. A partir de esta tabla se forma todo, se forma todo. Con la combinación de los quarks, de algunos quarks, se forman los protones o los neutrones, ¿ok? Y acá tienes otras partículas que tienen que ver o están asociados a fuerzas o interacciones, como lo llaman ellos. Bueno, chicos, esto ha sido un viajecito, una introducción de más o menos lo que se conoce hasta ahora, ¿no? Aparte de la tabla periódica, tenemos algo más básico, más elemental, que es el modelo estándar, donde están incluso las partículas más pequeñitas, ¿no? Que forman absolutamente todo. Nuestro amigo electrón aparece por acá, lo vamos a nombrar varias veces. Y estos locos, ¿saben, chicos, qué han hecho? O sea, no solamente contentos con arruinarnos la vida con más tablas, más nombres raros y más fórmulas, han llegado, o sea, mediante experimentos, se ha llegado a tomarle una foto a un átomo. Y la sorpresa, bueno, no tanto sorpresa porque digamos que está de acuerdo a las ecuaciones que se conocen, ¿ya? Siempre nos habían dicho, profe, era un sistema solar en miniatura, donde había un núcleo, donde había un núcleo y había un electrón girando alrededor. Y resulta que eso no es así. Resulta que el electrón no es una partícula, no es una pelotita que gira, sino que el electrón es toda una región, toda esta zona de acá, y que poco a poco se va, digamos, disipando, ¿no? No es una pelotita que puede chocar, que puedes lanzar, sino el electrón ocupa todo este espacio. Y eso pues a muchos les da pesadillas, ¿no? Porque toda la vida les han enseñado que el electrón es una pelotita que gira alrededor del núcleo, pero en realidad hemos sido engañados, ¿no? Pero ¿por qué nos engañan, profesor? Lo que pasa es que hay que hacer las cosas más prácticas. Si nosotros estudiamos esto de acá, a buenas y primeras, no vamos a familiarizarnos mucho con esto, ¿ya? Nos va a ser muy difícil. Y cuando nosotros estudiamos los fenómenos eléctricos, no hay ningún problema en considerar al electrón como una pelotita. Pero si queremos ir a mayor profundidad, entonces ahí sí tenemos que considerar como lo que es. Es toda una región. Algo así ocurre en un átomo. Existe como un mar del electrón, como una piscina del electrón, y cuando esa piscina, ese mar, se perturba por algún motivo, entonces en ese momento el electrón se manifiesta. Pero no es que sea un punto, sino que es como una onda. No sé si alguna vez han tenido infancia ustedes y han lanzado un objeto, una piedra sobre un agua estancada, que puede ser una tina, en una laguna, en un charquito, y ven cómo se van formando estas ondas, ¿no? Igualito es el electrón. Resulta que así era y nos han estafado toda la vida, ¿no? Y encima yo he repetido, ¿no? Eso y les he estafado a ustedes. Pero bueno, ya sabemos un poquito más de la verdad.
porque la verdad los hará libre, chicos, y el átomo. Muy bien, propiedades de la carga eléctrica está cuantificada. Eso significa que si tú tienes un cuerpo con 1 millón de electrones, ¿cómo calculas la carga total? Sería 1 millón por la carga del electrón. La carga del electrón es igual a 1,6 o el valor de E menos por 10 a la menos 19 coulomb. Esa es la unidad de medida de la carga eléctrica. ¿Ya? Puede ser más o menos en función de lo que tenga más. Si tiene más electrones, será con menos. Y si tiene más protones, será con más. La carga se conserva. La carga se conserva. La carga total de un sistema aislado permanece constante. ¿Qué significa eso? Que la carga no se crea ni se destruye, solo se transmite de un cuerpo hacia otro. ¿Ya? O sea que no existe algo así como, profe, yo me voy a inventar una carga eléctrica, no, sino que se transmite de un cuerpo a otro. Las cargas eléctricas están en un cuerpo y por algún método, por algún mecanismo, los voy a llevar a otro cuerpo. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un globo, ahí está, tienen pedacitos de papel. Cuando tú frotas este globo con tu cabello, este es tu cabello, lo que estás haciendo no es creando cargas, sino que estás transmitiendo cargas de un lugar a otro, de modo que este globo ya está electrizado y puede atraer estos papelitos. Pero no significa que cuando tú haces esto, estás creando carga, no, sino que estás transmitiendo la carga, está viajando de un lugar a otro. Y bueno, acá dice que la carga es invariante, o sea, que la carga eléctrica de una partícula permanece igual sin importar la velocidad con que se mueve, pero bueno, eso es solamente para completar la teoría, no es algo que vayamos a usar en los ejercicios, ¿no? A ver, ley cualitativa. La ley cualitativa dice que cargas del mismo signo se rechazan, o sea, tú tienes una carga positiva y una carga positiva, se rechazan y si tienen sentido contrario se atraen, ¿no? Si tienes positivo con positivo, se repelen, se rechazan. Si tienes negativo con negativo, igual, se rechazan, pero si tienes negativo con positivo, se atraen. ¿Ya? Eso es la ley cualitativa. Y la ley cuantitativa involucra una fórmula que acá se presenta, que es la ley de Coulomb, ¿no? En la cual me explican acá que yo puedo calcular esta fuerza de rechazo o de atracción, ¿ya? Porque se pueden atraer. En este caso se van a rechazar porque son cargas positivas, ¿no? ¿Cómo se calcula esta fuerza de repulsión? Se calcula de la siguiente manera. Se calcula como una constante K por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia que lo separa al cuadrado. Bastante compleja, ¿no? Tiene sus cositas esta fórmula. Necesitas saber la constante K. La constante K es un valor que no cambia y vale 9 por 10 a la 9. Esto es otra cosa que vas a encontrar aquí. Bastante de esta notación. Me parece que ya ustedes han estudiado esta notación. Pero, por ejemplo, si tú tienes 1000, esto se representa como 10 al cubo. Si tú tienes 10.000, esto se representa como 10 a la 4, ¿verdad? ¿Qué pasa si tú multiplicas 10 a la 5 por 10 a la 6? Esto sería 10 elevado a la 11, porque bases iguales, exponentes se suman. Y si tú multiplicas 10 a la 5, o 10 a la, vamos a ponerle menos 4, por 10 a la menos 6, igual, bases iguales, exponentes se suman, solo que vas a sumar números negativos, que sería menos 4 menos 6 menos 10. ¿Ya? Así que vas a usar bastante de esto en los ejercicios. ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se aplica, en este caso, la fórmula para el siguiente ejemplo?
Para dos cargas eléctricas positivas, ya me están dando en primer lugar dos cargas eléctricas, vamos a dibujar. Acá está una carga positiva y acá está otra carga positiva. Muy bien, como son cargas positivas, se van a rechazar. Dos cargas positivas se rechazan, entonces hay una fuerza de repulsión para ambos, ¿ah? No solamente para esta carga que está aquí, también para esta de acá. Ahora bien, ¿y por qué no se separan, profe? En estos ejercicios yo siempre he visto, vi antes que se rechazan, se atraen, pero nunca se mueven. Claro, que estamos en electrostática. Y cuando hablamos de electrostática, no se mueven. ¿Y por qué no se mueven? Porque de seguro están sujetadas a una mesa, ¿ya? Hay algún mecanismo que ha hecho que estén fijas, pero eso no significa que no exista esta fuerza eléctrica de rechazo o de repulsión. Sí existe. ¿Y cómo se calcula? Esa fuerza se calcula como la constante K por la carga 1 por la carga 2, ¿ya? Dato importante, siempre en valor positivo, o sea que si la carga es negativa, acá nada más tienes que poner el valor positivo, ¿ok? Se le suele poner así, el módulo o el valor absoluto de las cargas, perdón, no corresponde módulo, sino el valor absoluto de las cargas entre la distancia al cuadrado. Y hoy ya tengo todos los datos. Tengo que la carga 1 es igual a 3 por 10 a la menos 4 y tengo también de dato que la carga 2 es igual a 3 por 10 a la menos 4 coulomb. Tengo de dato la distancia. Recuerden que la distancia se mide en metros. Ahí está, 3 metros. Tengo absolutamente todo. Me piden calcular la fuerza. Entonces aquí voy a reemplazar, ¿ya? La fuerza es igual al valor de la constante K, que vale, simplemente pone el número 9 por 10 a la 9, ¿ya? Por la carga 1, que sería 3, 3 por 10 a la menos 4. Por la carga 2, que sería 3 por 10 a la menos 4, entre, entre D, que vale 3 al cuadrado. Muy bien, chicos, eso es todo lo que tengo que aplicar respecto a la física. Ahora sigue tu curso de álgebra, ¿no? Bases iguales se restan, bases iguales se, se suman, no sé, si se están dividiendo, se restan, si se están multiplicando, se suman. Entonces vamos a aplicar eso. Lo que yo te recomiendo es que agrupes. Primero vas a poner acá los números simplemente. 9 por 3 y por 3, ¿ya? Vas a agrupar los números. Y aparte vas a multiplicar los que tienen base de 10. O sea, 10 a la 9 por 10 a la menos 4 por 10 a la menos 4. Y acá puedes resolver porque 3 al cuadrado vale 9. Si sigues operando, este 9 se va, pero te queda 3 por 3 que vale 9. Ahora, bases iguales, exponentes se suman. En este caso vas a sumar 9 más el menos 4 más el menos 4. El F es igual a 9 por 10. 9 menos 4 es igual a 1. O sea, te va a quedar 9 por 10. Por lo tanto, dices que F es igual a 90 newtons. F es igual a 90 newtons. Y esta sería tu respuesta. Profe, mucha vuelta. Bueno, este tema solamente tiene una fórmula. Un poco difícil, un poquito feíto o feíta, no le digas, pero, pero es solamente una fórmula. Entonces, ¿saben qué es lo complicado acá? Esto de acá. Que el exponente se suma, que el otro se resta, que esto, que lo otro. Eso es lo que complica a los chicos. Pero respecto a la física, no es muy difícil, ¿ya?
El tema es la parte algebraica. Dicen, se tiene esferillas iguales de carga Q y de peso 10 a la 9. ¿A qué distancia vertical debe estar uno de ellos encima de la otra fija de tal manera que se equilibren? Muy bien. Vamos a poner esta esferita. Esta esferita va a estar fija aquí a un techo, ¿ya? No se va a mover. ¿Listo? No nos preocupamos de esta. Vamos a preocuparnos de esta de aquí. Como tienen carga positiva y negativa, se atraen. ¿Qué significa eso? Que acá va a haber una fuerza de atracción. Esta es la fuerza de atracción, pero esta también se siente atraída con la misma fuerza. A ver, ahí está, con la misma, con la misma fuerza. Listo, entonces, hasta acá todo bien, ya apliqué mis conceptos, mi ley cualitativa de más y menos, hay fuerza de atracción. Pero ¿qué pasa? Me preguntan cuánto debe valer la distancia de tal manera de que se equilibren. Miren aquí. Esta esferita, en cuanto yo la suelte, va a empezar a subir por la fuerza de atracción eléctrica. Pero me dicen que se equilibra. ¿Y con qué se equilibra? Obviamente se equilibra con esta fuerza que aparece, que me dicen que existe, que es el peso. Acá me están dando de dato el peso. No siempre te van a dar de dato el peso, te dan de dato por algo. Para que lo apliques. ¿De qué manera? Como esta esferita va a estar equilibrada, porque eso me están diciendo que se equilibran, entonces yo para esta esferita debo decir que la sumatoria de fuerzas que van arriba es igual a la sumatoria de fuerzas que van abajo. La fuerza que va arriba es la fuerza de atracción eléctrica y la fuerza que va abajo es el peso. La fuerza eléctrica va a ser igual a 10 a la 9. ¿Ya? 10 a la 9. Muy bien. Entonces, me piden la distancia, ¿no? Me piden la distancia. Yo ya tengo la fuerza. Ahora voy a aplicar la ley de Coulomb, que me dice que la fuerza es igual a K por la carga 1 en valor absoluto, o sea, en el valor numérico nada más, Q2 entre la distancia al cuadrado. Muy bien, entonces aplico mi ecuación y acá es 10 a la 9, porque la fuerza me salió 10 a la 9. Es igual a la constante que vale 9 por 10 a la 9. La carga 1 vale Q, la otra carga también vale Q, ¿ya? Entre la distancia al cuadrado. Entonces, este 10 a la 9 y este 10 a la 9 se van porque se repiten completito. Queda uno y acá queda uno. Este uno lo multiplico con el d cuadrado. El d cuadrado va a ser igual a 9 por el q al cuadrado. Finalmente, para calcular esta distancia, tengo que sacar raíz a ambos miembros y me quedaría raíz de 9 q cuadrado. Esto sería simplemente raíz de 9 3, raíz de q al cuadrado es q. La distancia es igual a 3 veces perdón, 3 veces la carga, el valor de la carga, ¿ya? Esta sería la respuesta. A ver, este es otro tipo de ejercicios que vas a ver que aparecen por ahí. Es que te dan de dato un escenario, te dan de dato un escenario y te piden
te piden cambiar uno de esos parámetros para ver cuáles son las consecuencias de que cambies justamente, que cambies esos parámetros que pueden ser distancia. Ahí vas a ver que, ahí vas a ver que hay muchas cosas que puedes cambiar. Por ejemplo, se tienen dos cargas que se atraen con una fuerza de 1 newton. Entonces, muy bien, me están dando la fuerza de atracción. Se atraen con una fuerza F y obviamente este también está atraído con la misma fuerza F. En dirección opuesta, pero es el mismo valor. Aplico la ley de Coulomb. La ley de Coulomb me dice que esto vale K por Q1 por Q2 entre la distancia que lo separa al cuadrado. Esto me dice la ley de Coulomb, vamos a ponerle 1. Pero me dan de datos el valor de la fuerza. Vale también 1, 1 newton. Entonces este 1 va a ser igual a K por Q1 por Q2 entre la distancia al cuadrado. ¿Ya está? Entonces, la primera ecuación que yo tengo es esta de aquí, mi primer resultado, así que le voy a llamar de una manera especial. Esta es la ecuación 1. Me dicen con qué fuerza se atraerán cuando su distancia de separación se duplique. Entonces me están diciendo, vas a hacer lo siguiente. Vas a agarrar la carga Q1 y vas a agarrar la carga Q2 y las vas a separar. De modo que ahora su distancia vale 2D. Se van a duplicar. Ahora la pregunta es, claro, chicos, si la distancia se separa, la fuerza de atracción va a disminuir. ¿Saben por qué? Esto es como en los imanes. Cuando tú tienes a los imanes muy cerca, la fuerza de atracción es más intensa. Pero cuando tienes a los imanes un poco separados, la fuerza de atracción es menos intensa. Igual acá, con la carga eléctrica, como tienes cargas eléctricas que se están atrayendo, cuando tú las separas, esa fuerza de atracción va a disminuir. Vamos a ponerle, vamos a ponerle que esto sea la fuerza 1, ¿ya? A esta vamos a llamarle, bueno, acá fuerza 1, ¿ya? Esto es la fuerza 2. Me están preguntando cuánto vale la fuerza 2 y este es otro tipo de ejercicios que van a encontrar. Ya les digo que van a ver que en otro ejercicio les dirán, ¿qué pasa si esta carga 2 se duplica? ¿Qué pasa si esta carga 1 se divide por 4? Entonces, en este caso estamos modificando la distancia, pero tú puedes modificar lo que tú quieras. Vas a aplicar la misma fuerza, perdón, la misma ley, la ley de Coulomb. F2 va a ser igual a la constante K por la carga 1, por la carga 2, que no han sido modificados, entre la distancia al cuadrado. Pero la distancia al cuadrado ya no es D, ahora es 2D al cuadrado. Si haces esta operación, te va a salir K por Q1 por Q2 entre 4D al cuadrado. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso que tienes que hacer? F2 va a ser igual a, el valor numérico, sepáralo. Te va a quedar 1/4 por K por Q1 por Q2 entre la distancia al cuadrado. Es lo mismo, solo estoy expresando de distinta manera, ¿ya? Solo estoy expresando de distinta manera, pero es lo mismo. Sí, al parecer el internet está un poquito inestable y no, puede ser eso, puede ser eso. A ver, voy a mover esto un poquito, como estoy compartiendo datos. Ya, listo, a ver, vamos a continuar. Entonces, para calcular la fuerza 2, tengo esta expresión que es mi otro resultado que le voy a poner ecuación 2.
¿ya? Y ahora, a partir de la ecuación 1 y la ecuación 2, voy a obtener lo siguiente. Miren, el F2 va a ser igual a un cuarto de todo esto. Pero si tú te das cuenta, todo esto ya lo he visto antes. Esta expresión ya lo he visto antes. Está aquí y vale 1. Entonces, simplemente acá, en vez de poner todo eso, un cuarto por todo eso, voy a poner un cuarto por 1. Y esto es igual a 0,25, ¿no? 0,25. Entonces, justamente eso es lo que me piden. Por lo tanto, diré, ¿con qué fuerza de atracción se atraerán estas dos cargas cuando la distancia de separación se duplique? Entonces, la fuerza será 0,25 newtons. Importante tener en cuenta lo siguiente. Miren que cuando la fuerza es 1, ¿verdad? Si la distancia se multiplica por 2, la fuerza se divide por 4. La distancia se multiplicó por 2, pero la fuerza se multiplicó por 4. Perdón, se dividió por 4. Antes era 1, ahora es 0,25. Esto es otro tipo de ejercicios que vas a encontrar, donde hay varias cargas. Puede haber 1, 2 o 3 cargas, pero te dicen algo, ¿no? Calcular X, o sea, te piden calcular esta distancia para que la fuerza eléctrica resultante sobre la carga Q0 sea 0. ¿Cómo tienes que resolver este problema? En primer lugar, entre esta carga y esta carga hay una fuerza de repulsión. Vamos a ponerle F1 y F1. Me voy a centrar en esta carga, ¿ya? Que está en el, más o menos en el centro, no exacto, pero en el centro. Ahora voy a combinar esta carga con esta otra carga de aquí. Como tienen carga positiva, también se repelen. Vamos a ponerle fuerza 2, fuerza 2. Me dicen que quieren que la carga eléctrica, o la fuerza eléctrica, perdón, resultante sobre la carga Q0 sea 0. O sea, que la fuerza resultante en esta carga sea 0 significa que el F1 sea igual a F2. ¿Listo? Eso es el dato que tengo. Ahora, ¿cómo calculo el F1? El F1 será igual a la constante K por el Q sub 0 por un coulomb entre la distancia que separa estas dos cargas, que es igual a X. ¿Ya? Ese es el valor de la fuerza 1. ¿Cuánto vale la fuerza 2? Será igual a la carga, perdón, a la constante K por Q0 por el valor de esta otra carga que vale 4 entre la distancia que lo separa, acá es al cuadrado, me olvidé poner al cuadrado. Muy bien. Entre la distancia que lo separa, pero esta distancia sería el total menos este tramo. Y el total vale 6 centímetros. Entonces, chicos, yo 6 centímetros lo tengo que convertir a metros. Sería 0,06 metros. Por lo tanto, acá mi ecuación será 0,06 menos X, todo esto al cuadrado. Uy, se nos complica todo, pero son números al final de cuentas, ¿no? Entonces, simplemente digo que el F1 va a ser igual al F2 que tiene este valor. ¿Listo? Entonces, se acabó la física, ¿no? Ahora vamos a empezar con el álgebra. Estos dos constantes se van, me queda uno, porque se simplifican.
Y también el valor de la carga Q sub 0 también se va. Lo que me quedaría sería lo siguiente. 0,06 menos x al cuadrado es igual a 4x al cuadrado. Muy bien, ahora vamos a resolver de la siguiente manera. En el tema de álgebra, tal vez ustedes han visto que esto se tiene que desarrollar, ¿no? Sacando raíz y sacando raíz. Pero, eh, vamos a verlo de esta manera, ¿ya? Que es lo mismo, simplemente que a la hora de sacar la raíz, me va a quedar 2x, pero uno puede ser con más y el otro con menos. Por eso se le pone más menos. Eso debido en el curso de álgebra, tú cuando sacas la raíz, por ejemplo, tienes x al cuadrado es igual a. Cuando tú sacas la raíz, x es igual a raíz de a. No sale de esta manera, sino que sale con más y menos. Hay dos posibilidades. ¿Por qué ocurre eso? Porque, por ejemplo, yo puedo decir menos 2 al cuadrado, ¿no? Es igual a 4. Claro, menos 2 al cuadrado es igual a 4. Entonces yo le voy a sacar la raíz a cada término y algunos pueden hacer esto. Se van. Me queda menos 2 y es igual a raíz de 4. ¿Eso es correcto? No es correcto, ¿ya? Por eso es que en realidad la respuesta sale en valor absoluto. Así. Tal vez esto no lo has visto todavía en álgebra, no quiero confundirte mucho. Es por eso que para simplificar todo eso, cuando tú tienes esta expresión, raíz cuadrada de x al cuadrado, la respuesta no es x, ¿ya? No es que se van, sino pones en valor absoluto. Y cuando tú pones en valor absoluto, lo que estás poniendo es que tienes dos respuestas, puede ser más o puede ser menos, ¿ya? Así que vamos a encontrar una respuesta con el más y una respuesta con el menos. Con el más sería así, y con el menos sería de esta manera, menos 2x. Este menos x pasa al otro lado a sumar, sería 3x, y esto es igual a 0,06. Profe, no entiendo nada acá. Ya chicos, pero ahorita estamos en álgebra, ¿no? Esto es álgebra. Es porque todavía tal vez no lo has visto y demás. Yo entiendo que puede ser complicado para algunos de ustedes, pero recuerden que esto ya no es física, ¿no? La física terminó aquí. Entonces, acá será 0,06, 0,06. A ver, ¿dónde está? Será 0,06 entre 3. El x va a ser igual a 0,02. Y en este otro será 0,06 menos 2x más x. Acá será menos x igual a 0,06. O sea que el x va a ser igual a menos 0,06. Hay dos respuestas, uno positivo y el otro negativo. Pero chicos, esta la tengo que descartar porque no puede haber en este caso distancias negativas, ¿ya? Entonces, esta de acá la descartamos. Nuestra respuesta, por lo tanto, será x igual a 0,02 metros. A ver, un momentito, déjenme corregir, por favor, eso voy a...
A ver, voy a conectarme a otra red. Chicos, ahora sí se escucha claro. He cambiado de internet, he pasado ahora de datos al módem. ¿Cómo se escucha? ¿Bien? Ahora sí. Ya vamos a continuar, ¿ya? A ver, lo que les estaba comentando, lo que les estaba comentando es que van a haber dos respuestas, ¿ya? Van a haber dos respuestas. Uno con más y el otro con menos. Pero como estamos hablando de distancias, este menos debemos descartarlo. Pero no significa que no exista. Tal vez en otro problema sí lo vamos a usar. Por eso es que estoy haciendo todo esto que puede ser complicado. Profe, ¿por qué no solamente considera el positivo? ¿Por qué se malea tanto? Lo que pasa es que en otros ejercicios sí vas a necesitar este otro valor. Tal vez este otro valor sí es válido. Tal vez sí debo considerarlo. En este caso no. En este caso no, porque estoy hablando de distancias y las distancias tienen que ser en este caso positivas. Pero no lo descartes, no lo desprecies. Yo sé que tú ves esto que está feíto, pero no lo desprecies porque en otro momento lo vas a usar. ¿Ya? A ver, acá voy a... Esto de acá es álgebra, ¿no? De nuevo, te repito que en este tema, la física, poquito. Hay dos leyes. Ley cualitativa, vamos a retroceder esto. Hay dos leyes. La ley cualitativa que te dice que las cargas positivas se repelen, y las cargas negativas se repelen, y cuando tú tienes una carga negativa y positiva, se atraen. Esa es la ley cualitativa. Y la otra ley es la ley de Coulomb. Es lo único que existe en este tema. ¿Cuál es lo difícil? El álgebra, ¿no? La parte algebraica. Ahí sí tengo que ir despacito porque me puedo equivocar ahí con los exponentes y se malogra todo. En la figura se muestran dos cargas fijas de 16 y acá me ponen menos porque es una carga negativa, ¿ya? Que vale Q y acá 16Q. Determinar la distancia, miren, me piden determinar esta distancia a la cual cualquier carga Q permanece en equilibrio. Como me están hablando de que esta carga de aquí es la que permanece en equilibrio, me voy a centrar en esta carga, ¿ya? Entonces, si junto esta carga con esta carga, se van a rechazar. Más con más se rechazan. ¿Cómo se rechazarían así? F1 y acá se rechaza F1. Se rechazan con la misma fuerza, pero en direcciones opuestas, ¿no? Se repelen. ¿Y qué pasa con esta otra, con este otro par de cargas? Que sería este Q y minúscula y este Q mayúscula. Como tienen cargas de distinto signo, se atraen. ¿Cómo se atraen? Así. Esto sería el F2 y esto sería el F2. Muy bien, me dicen que esta carga Q permanece en equilibrio. Esta acá permanece en equilibrio. ¿Y qué significa eso? Como permanecen en equilibrio y son dos fuerzas, la fuerza que va hacia la derecha es igual a las fuerzas que van hacia la izquierda. En conclusión, yo puedo decir que el F1 es igual al F2. ¿Listo? Ahora voy a calcular el F1. El F1 va a ser igual a la constante K por las cargas que involucran a la fuerza 1, que sería el 16Q y la carga Q, por la distancia, perdón, sobre la distancia que lo separa al cuadrado, que sería X más 0,15 al cuadrado. Y la fuerza 2 se calcularía como la constante K
por esta carga, ¿verdad? La fuerza 2 vincula a esta carga con esta carga, que serían Q minúscula y Q mayúscula, entre el X elevado al cuadrado. Muy bien, entonces tengo todo esto, ahora paso a igualar en esta expresión. En el F1 tengo K por 16Q por el Q mayúscula sobre X más 0,15 elevado al cuadrado. Es igual a K por el Q minúscula por el Q mayúscula entre X al cuadrado. Ahora empiezo a simplificar todo lo que se repita. Veo la constante por este miembro, se simplifican con la constante en este otro miembro de la ecuación. El Q minúscula también se repite por acá, se van, y finalmente el Q mayúscula también se van. Me quedaría 16 entre X más 0,15, esto elevado al cuadrado, y esto es igual a 1 entre X elevado al cuadrado. Multiplico 16 por X al cuadrado es igual a X más 0,15 al cuadrado. Voy a sacar la raíz a ambos miembros, ¿ya? Y voy a operarlo como siempre, como ustedes harían normalmente. Acá me quedaría 4x es igual x más 0,15, pero por precaución, para no olvidarme de todos, para ser inclusivo, voy a poner más menos. Entonces voy a tener dos respuestas. Una respuesta cuando yo agarro el signo más y una respuesta cuando yo agarro el signo menos. Y procedo a operar. Acá sería 3x igual a 0,15 y esta va a ser mi respuesta. X va a ser igual a 0,05 o también puedo poner, porque dependiendo de la pregunta, pueden estar en metros o también a veces lo pueden expresar en centímetros. Y de nuevo, tú lo ves feíto así, pero no te olvides de él. Puede ser importante en otros ejercicios, ¿ah? Menos x menos 0,15. El menos x pasa a sumar, acá sería 5x igual a menos 0,15 y el x va a ser igual a esto entre 5 que sería menos 0,03. ¿Ya? Que obviamente lo descarto porque las distancias no pueden ser negativas. Muy bien, chicos, eso sería todo por hoy.